Muy buenos días para todos, que el Señor les guarde, les bendiga grandemente. Nuevamente un honor, una bendición poder estar aquí compartiéndola con ustedes la palabra del Señor. Y bueno, ahí voy compartiendo de una vez la imagen de la diapositiva que veremos el día de hoy. Yo espero que hasta el día de hoy llevemos todo claro. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, este es el momento de hacerlo para así ir solucionando inconvenientes. Lo pueden también ir escribiendo allí a través del chat, de tal forma que lo podamos ir viendo, ir analizando, y yo aquí de una vez también voy respondiendo, y así no nos quedamos con duda. La idea es poder aprender. El propósito es que a medida que vayamos estudiando la palabra de Dios, podamos nosotros entender los conceptos de las cosas que se están acercando para nuestra vida, de tal forma que aquí podamos equivocarnos, pero cuando vayamos a enseñar no nos equivoquemos. ¿Listo? Así que por favor, cualquier duda, inquietud, allí ustedes me van escribiendo a través del chat y con todo gusto iremos respondiendo, siempre y cuando sea del tema. ¿Listo? No me vayan a preguntar cosas que no están dentro del tema, porque nos podemos desviar y el tiempo es apremiante. Muy bien, ya hemos tenido dos temas. El primero, vimos el mapa profético, y dentro del mapa profético analizamos los 6 eventos importantes que van a ocurrir, que están profetizados para el pueblo adventista, dentro del pueblo de Dios. El día de ayer veíamos el primero, que es la reforma y el revivamiento, y el día de hoy vamos a ver uno que es uno de mis favoritos. De hecho, se ha hablado mucho de este tema, se han escrito muchos libros. El espíritu de profecía está repleto también de textos, de frases, de pensamientos relacionados con el tema de esta mañana. Pero muy pocos, aunque entendemos un concepto, no entendemos a qué se refiere o por qué se llama de esta manera. Así que hoy, mis queridos, vamos a hablar de la lluvia tardía. ¿Entendido? Vamos a hablar de la lluvia tardía, vamos a entender los conceptos como tal. Probablemente alguno podrá decir, ay, pero casi no está usando la Biblia, casi no está usando el espíritu de profecía. Esta es una semana con el tiempo corto. Yo les estoy explicando de forma general. ¿Listo? De forma general, para que lo puedan tener en cuenta. No me voy a profundizar en textos, no voy a usar mucho el espíritu de profecía, pero si ustedes quieren algo mucho más profundo, nos tocaría hacer por lo menos un mes de estudio profundo. Todos los días, de lunes a viernes, un mes, para poder analizar texto a texto, frase a frase, y con todo gusto. Aquí lo estamos viendo de forma general, para que ustedes tengan la idea general de lo que se viene. Yo me puedo equivocar, puedo cometer errores, así que por favor usted tome nota y no coma entero. Tiene que hacer como perdón, tiene que hacer usted como los creyentes en la época bíblica, que ellos, los creyentes de Berea, que ellos escuchaban y llegaban a sus hogares a confirmar si lo que habían recibido en realidad era cierto. Usted debe hacer lo mismo. Por eso usted debe tener su Biblia a la mano, debe escribir, debe anotar. Le doy gracias a Dios de que queda registro de video de esto, para que ustedes también puedan repasar y puedan profundizar un poco más. Así que yo simplemente estoy explicando de forma general los conceptos importantes. Nuestro soporte bíblico para iniciar el tema de esta mañana lo encontramos en Joel, capítulo 2, verso 23. Dice la palabra de Dios: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os es dada la primera lluvia moderadamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En el libro de Joel, ustedes ya saben y conocen, es un libro profético. Joel, como profeta de Dios, se manifestó de forma muy importante, dando un mensaje especial al pueblo. El pueblo estaba en un momento de decadencia, y en medio de ese momento de decadencia, Joel menciona una promesa hacia el pueblo de Dios, y para comparar esa promesa usa dos términos que eran muy conocidos en la época bíblica: la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ustedes van a encontrar en la Biblia cerca de unos 35, 40 textos, más de 50 textos en la Biblia relacionados con lluvia, pero enfocados hacia la lluvia temprana, la lluvia tardía, cerca de 30, 35 textos. Es decir, unos hacen alusión a formas, ejemplos que fueron usados para hablar acerca de un poder superior, de una bendición de parte de Dios para su pueblo, y otras hacían referencia
el contexto básico de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que eran términos usados para la agricultura de aquella época. Bueno, ustedes saben cómo eran las tierras o cómo son las tierras allí en el Medio Oriente, en nuestro ambiente bíblico, obviamente no era la excepción. En el Medio Oriente los climas áridos hacían que los terrenos fueran demasiado ásperos, eran secos, eran poco fructíferos y por ello toca hacer un buen uso de las pocas lluvias que se presentan durante el año. ¿Cuántas lluvias se presentaban? Bueno, en aquella época que era el cronómetro natural, era bastante acertado, bastante correcto. Habían dos lluvias. Una se llamaba la lluvia temprana y otra se llamaba la lluvia tardía. Entonces, ¿cuántas lluvias habían durante el año? Dos lluvias, la temprana y la tardía. Teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a empezar a explicar cada una de estas lluvias. Por ejemplo, antes de la primera lluvia, ¿qué tenía que hacerse? Se tenía que arar la tierra, se tenía que preparar la tierra. Imagina usted una tierra árida, una tierra seca. Tenían que tomar los bueyes, tomar el arado y empezar a arar. Ahora, si usted era pobre y no tenía vacas, no tenía toros, no tenía caballos para poder arar, le tocaba a usted mismo. Entonces el trabajo se hacía mucho más duro, mucho más difícil. ¿Qué es arar? Para los que no tienen ni idea de qué es arar, han escuchado la expresión pero no saben. Es preparar los surcos en el camino, en el terreno donde va a cultivar, preparar los surcos, abrir la tierra con el propósito de poder depositar la semilla. ¿Ya? Esto es importante. Entonces algunos dicen, pero ¿la lluvia no venía antes? No. Primero se preparaba la tierra, primero se abría la tierra para poder poner la semilla y después tapar la tierra sobre la semilla. Este proceso era difícil, era dificultoso para los que están esperando ese momento de la ida al campo. ¿Usted ya sabe arar? ¿Sabe preparar la tierra? ¿Sus brazos están fuertes? ¿Está usted listo, consciente del trabajo que toca hacer en la tierra? Bueno, el Señor usa este tema de la tierra. De hecho, hay dos parábolas, una en Mateo y otra en Marcos. Son diferentes, pero hacen referencia a lo mismo. Dice que la tierra, el planeta Tierra, es el arado del dueño de un sector y la semilla es el evangelio. Y menciona justamente, usa el ejemplo del sembrador. Usa el ejemplo del sembrador. Son dos parábolas diferentes, una en Mateo, otra en Marcos, pero dan la misma similitud. El campo, la obra misionera, el evangelio, se parece a la tierra, al arado, a la siembra. Pero curiosamente, antes de la lluvia temprana, la tierra estaba difícil, era una tierra árida y se hacía necesario usar incluso animales fuertes para poder romper esa dureza de la tierra. Curiosamente también, antes de la primera lluvia, el terreno estaba bastante difícil, el terreno era bastante complicado y eso hizo complicado un poco el tema al principio de poder iniciar una salvación, un plan de salvación ejecutado a través del mismo Dios, a través de Jesucristo, en donde fue difícil, porque a los suyos vino, incluso los mismos suyos le negaron. Así que, ¿era difícil el terreno? Claro que sí. Muy bien, entonces lo primero que se hacía era arar el terreno, trabajar el terreno, abrir el terreno, crear los surcos, abrir los espacios para poder depositar la semilla. La semilla se depositaba, ahí entra Mateo, el evangelio, la parábola de Mateo, donde dice que el sembrador salió a sembrar. Entonces, la semilla se sembraba, ese periodo se conocía como periodo de siembra, que lo vamos a ver. ¿Cuál era el propósito? Poder poner la semilla sobre la tierra seca, volver a tapar la tierra y esperar la lluvia temprana. La lluvia temprana no ablandaba la tierra para sembrarlo, por eso se araba antes. La lluvia temprana mojaba la tierra con la semilla ya adentro. Con la semilla ya adentro, ustedes saben que una tierra seca no va a fructificar. Aunque esté tapada la semilla llena de tierra, si no hay humedad, no va a fructificar. Llegaba la lluvia temprana y humedecía la tierra, permitiendo que en esa época, conocido como la época de siembra, la semilla pudiera mojarse. La semilla pudiera empezar a recibir los nutrientes que la tierra aporta. Pero para que la tierra pueda aportar esos nutrientes, era necesaria la humedad. Entonces llegaba la lluvia temprana, que por cierto, era una buena lluvia, pero no era abundante, no era tan fuerte como tal, pero sí permitía que la tierra pudiera generar esos nutrientes necesarios para la semilla. Esto hacía que la semilla empezara a generar pequeños brotes, empezara a botar raíz, empezara a expandirse en la tierra, a tomar fuerza en la tierra, porque a mayor cantidad de raíz, pues mayor
fuerza va a tener esa semilla. Si no echa raíz suficiente, es probable que cualquier viento, cualquier temporada de sol demasiado fuerte haga morir esa semilla. Entonces, ¿qué tenía que pasar con la semilla? La semilla tenía que morir, tenía que dejar de ser semilla, empezar a abrirse, romperse, empezar a echar raíces con el propósito de crecer próximamente. Y entonces, a medida que echaba raíces, al mismo tiempo también iba generando pequeños retoños. Un pequeño retoñito, algo muy pequeñito, como que no parecía muy prominente, no se da mucha esperanza en esta época, no hay frutos, apenas están surgiendo las primeras hojitas, y eso es justamente lo que nos dice Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la palabra de Dios nos asemeja la lluvia temprana y la lluvia tardía al derramamiento del Espíritu Santo. Cuando la iglesia habla el término lluvias, ya sea temprana o sea tardía, es una semejanza del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue el sembrador? Jesucristo. Eso lo explica Marcos y lo explica Mateo. Jesucristo fue el sembrador. ¿Qué fue lo que sembró? El Evangelio. En diferentes terrenos. ¿Cuál es el terreno? Según Marcos, el terreno es la tierra, el planeta Tierra. Por tal motivo, si el Señor es el que siembra la semilla, ¿qué viene siendo la lluvia? Pues la lluvia es la representación del Espíritu Santo, que viene, esa semilla que sembró Jesucristo, esa semilla que dejó el Señor, el mensaje del Evangelio, viene el Espíritu Santo y permite que empiece a dar frutos, que empiece a tomar raíces. Tengan muy en cuenta que cuando el fruto, la semilla, está empezando a germinar, primero echa semilla, echa raíz. La raíz usted no la puede ver. Usted no puede estar abriendo cada rato la tierra para ver, ay, sí, ya está echando raíces, volvamos a tapar. No, usted simplemente confía en el proceso. Cuando usted hace bien el proceso, cuando usted aró bien la tierra, lo hizo antes de la primera lluvia, usted sabe que está haciendo lo correcto, que aunque usted no vea resultados por dentro, con esas primeras lluvias tempranas, la semilla está generando raíz suficiente para poder más adelante dar fruto. Esto es importante, mis queridos. Nosotros muchas veces intentamos recoger frutos sin hacer una siembra correcta. Nos pasa a menudo, nos pasa muy a menudo, y por eso tenemos fallas con nuestros objetivos, con nuestros blancos, con nuestros bebés recién nacidos dentro de la iglesia, porque automáticamente, no aramos de forma correcta, no hacemos el proceso correcto que se debe hacer. Entonces viene el Espíritu Santo como que humedece de a poquito, pero si no profundizamos, esa semilla va a crecer, se va a bautizar, va a entrar dentro de la iglesia, pero rápidamente se nos va a ir porque no echó raíz. Y la raíz requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere echar raíz? De la primera lluvia a la segunda lluvia. Y entonces es justamente cuando aparece la segunda lluvia, conocida como la lluvia tardía. ¿Qué era la lluvia tardía? Bueno, la lluvia tardía se generaba obviamente después de que los primeros germinados, los primeros retoños de la semilla empezaban a surgir. Todavía no había posibilidad, no había opciones de saber si nos iba a ir bien, si nos iba a ir mal. Lo que garantizaba la cosecha, la época de cosecha, era la lluvia tardía. Entonces, ¿qué garantizaba la época de siembra? La lluvia temprana. ¿Qué garantizaba la época de cosecha? La lluvia tardía. La lluvia tardía, según el libro de Zacarías, capítulo 10, verso 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Es decir, lo que permitía que los campos reverdecieran, que los campos realmente crecieran, que se pudiera garantizar la cosecha, era la lluvia tardía. ¿Entienden esto? La lluvia tardía es indispensable, pero para que la lluvia tardía pues también pueda funcionar, tuvimos que haber recibido la lluvia temprana. Y ahorita voy a explicar esos conceptos de forma espiritual. Necesito que por favor lo entendamos dentro del concepto agrícola en el cual se usa este contexto. Y aquí lo vamos a explicar. La primera lluvia tardía inició
la encontramos nosotros a nivel de iglesia. Ojo con esto, a nivel de iglesia, a nivel de pueblo, a nivel profético, encontramos que la primera lluvia se encuentra registrada entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Hechos. ¿En qué año? En el año 31 de nuestra era. ¿Qué sucedió? Cuando usted va al capítulo 2, versículos 1 y 2, dice que los discípulos estaban juntos, unánimes, en oración, en ayuno, según el capítulo 1 de Hechos. Estuvieron en ayuno, en oración, y se manifestó el Espíritu Santo como lengua de fuego sobre sus cabezas. ¿Qué sucedió en aquel día? Sale Pedro a predicar, hace un sermón de 1 hora y se convierten cientos y miles de hombres y mujeres y niños, aunque las mujeres y niños no aparecen dentro del registro. Esto es increíble. Con una hora de predicación se bautizaron miles. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántas campañas? ¿Cuántas madrugadas necesitamos nosotros para bautizar por lo menos 1000? ¿Y cuántos predicadores necesitaríamos? ¿Y cuántos grupos pequeños? ¿Y cuántos estudios bíblicos? ¿Y cuánta literatura tendremos que usar nosotros para bautizar 1000 solamente en Santiago? Bueno, pues en la ciudad de Jerusalén simplemente fue suficiente 1 hora de predicación de Pedro para que se bautizaran, para que 1000 hombres decidieran ser bautizados, para que 5000 hombres decidieran ser bautizados. Y a mí me agrada, me encanta la idea de pensar que solamente la lluvia temprana generó una raíz tan profunda que empezó a dar resultados. Ojo, resultados, estamos hablando a nivel profético. ¿Cuándo vendría siendo la lluvia tardía? Es el derramamiento del Espíritu Santo profetizado para el pueblo de Dios en el último tiempo. En el último tiempo. ¿Qué nos dice Mateo 7:20? Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. Ojo, no dice por sus frutos los conocéis en presente. Habla en futuro. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuándo se ve el fruto? A futuro, posteriormente la lluvia tardía. La lluvia tardía es la que nos permite recoger los frutos. Vamos claros con esto, y estoy hablando a nivel profético. ¿Por qué estoy haciendo tanta mención de a nivel profético o en un ambiente profético? Porque también lo tenemos en un ambiente, en un área, ¿cómo lo diríamos? Como para que ustedes me puedan entender, presencial. En este momento, a nivel personal, nosotros también recibimos la lluvia temprana y la lluvia tardía. A nivel personal, a nivel individual, la lluvia temprana se recibe cuando esa primera persona acepta el mensaje, recibe el mensaje, cree en la palabra de Dios, acepta los preceptos de Dios, dice, o sea, nosotros abrimos la tierra, preparamos el terreno, árido al principio, no quiero estudiar, no me interesa nada de Dios, y nosotros seguimos insistiendo, abrimos el terreno, no ha caído la lluvia, simplemente estamos abriendo el terreno, pero muchos se marean, muchos se aburren, muchos se desilusionan con la primera persona que les dice, no quiero estudiar de la Biblia, no me interesa, y se rinden. Ay, no, eso no es para mí. Mandemos al obrero bíblico, mandemos al pastor, mandemos al anciano de la iglesia, que ellos sí saben cómo predicar. Y los primeros ya nos estamos rindiendo. Si usted dice ser un siervo del Señor y se rinde con la primera persona que le dice que no desea estudiar, complicado el tema, porque no está entendiendo el concepto de ser verdaderamente un hijo de Dios y un siervo que siembra la palabra del Señor. Tenemos que abrir el terreno, va a ser difícil, va a costar trabajo, tenemos que sembrar la semilla, pero abrir el terreno nos va a costar. El arado es terrible, va a ser difícil, nos van a salir callos, probablemente después de 1 año, 2 años, usted no va a ver resultados. Pero confíe en el proceso. Si usted hace bien el proceso, siembra la semilla. Cuando llegue la lluvia tardía, la lluvia temprana, aunque usted no vea el proceso, ahí va a estar echando raíces. Va a estar echando raíces. Poco a poco, lentamente. Nuestro primer trabajo es hacer discípulos y después bautizarlos. Cometemos a veces el error de primero bautizarlos y después queremos hacer los discípulos. Es decir, queremos primero recoger los frutos sin haber hecho el proceso de arado correcto. La palabra de Dios es tan clara, es tan explícita, tan maravillosa, que nos garantiza frutos seguros si hacemos el proceso correcto, si ejecutamos el proceso adecuado. Si sembramos bien y hacemos bien el proceso, recibiremos la lluvia en cada uno de los tiempos, adecuados. Y posteriormente, cuando esa semilla haya echado raíces, vendrá la lluvia tardía, y la lluvia tardía entonces es la que permitirá recoger los frutos, porque nos garantiza el tiempo de la
cosecha. Aquí tenemos un ejemplo bastante claro. Voy a marcar esa línea de diferencia para que ustedes lo puedan entender. Por un lado tenemos la lluvia temprana y por el otro lado tenemos la lluvia tardía. Si ustedes se dan cuenta, en la lluvia tardía el proceso es mucho más evidente. En la lluvia temprana casi no se ve proceso. Simplemente vemos una semilla, un terreno seco, y alcanzamos a ver un pequeño brote, pero no nos garantiza realmente una cosecha. En la lluvia tardía es en donde efectivamente es la época de regocijo, es la época de trabajo arduo, sí, también es difícil, es pesado, es la época de cuidado. Si ustedes van al libro de Marcos, van a encontrar la historia del sembrador. Él dice que un hombre, un padre de familia, tenía un campo, y mientras los hombres dormían, vino alguien, su enemigo, y en la noche sembró cizaña. Sembró cizaña. Y esa parte es importante que lo podamos entender. ¿Por qué hace mención de que mientras los hombres dormían, sembró cizaña? Y cuando empezaron a crecer, se dieron cuenta. Pues antes de la lluvia tardía, se debe cuidar muy bien el campo, porque usted no sabe qué pueda generar, qué cizaña pueda crecer dentro de ese campo y pueda dañar y afectar la siembra que usted realizó de forma previa. A mí me llama mucho la atención que algunas personas dan estudios bíblicos, sembraron la semilla, y después de que sembraron la semilla, nunca más se preocupan por el resto del proceso. Es decir, logramos bautizar al creyente, al nuevo creyente, lo bautizamos dentro de la iglesia, supimos que echó raíces, pero dejamos de vigilar el campo. No nos preocupamos para que esa semilla pueda dar fruto. ¿Alguno de ustedes, después de haber bautizado a alguno de los suyos, ha seguido estudiando con esa persona? ¿Lo ha invitado a hacer obra misionera? ¿Ha buscado que esa persona, esa alma que usted se ganó, que usted le permitió llevar a la iglesia, pueda ganar a alguien más? ¿O simplemente los bautizamos y empezamos a dar estudios bíblicos en otro lado? La vigilancia del campo es importante, pero esperamos que sea el pastor el que mantenga el campo cuidado, el que mantenga a los miembros dentro de la iglesia. Ah, no, yo ya le enseñé, el ver así se pierde o no. Estimados, el campo se tiene que cuidar tanto en la lluvia temprana como en la lluvia tardía, o de lo contrario el enemigo vendrá por la noche mientras los hombres duermen y sembrará la cizaña. ¿Y ahí qué va a suceder? Ahí solamente toca esperar hasta el fin de de la cosecha, y saber qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar. Así que esto es importante porque en la lluvia temprana vemos algo que se llama la conversión. ¿Qué es la conversión? Pues que la semilla deja de ser semilla, la semilla muere para poder convertirse en una plantita, en un retoño. Entonces vemos un proceso de conversión. En esa lluvia temprana es donde nuestro estudiante bíblico, cuando el creyente o el nuevo creyente muere a sí mismo y empieza a echar raíces, empieza a afianzarse en el terreno, empieza a afianzarse, recibe esa lluvia temprana, empieza a creer, da sus primeros pasos, es lo que llamamos el primer amor, toma fuerza, toma confianza, empieza a retoñar, y entonces decimos, ay, el alma que traje dentro de la iglesia está empezando a participar, ya pasa a la plataforma, se siente activo, se siente renovado, tiene ánimo, tiene fuerza, se le ve con potencial. Tiene potencial dentro de la iglesia, tiene potencial dentro del pueblo de Dios. Pero también viene la lluvia tardía. Muchos de los nuevos conversos han echado raíces, han empezado a botar los primeros brotes, pero no dan fruto. No dan fruto, mis queridos. Y es muy difícil traer más ovejas si las nuevas ovejas son estériles. Es muy difícil poder tener una abundante cosecha si lo que estamos sembrando no nos está dando fruto. Es complicado, pero siempre tenemos que culpar a alguien más. No alcanzamos la meta porque es que el terreno está muy duro. No, mis queridos, el terreno está duro desde el principio. El terreno es duro desde el principio. Así que no dejemos de culpar a otros, dejemos de culpar a otras personas, dejemos de culpar los procesos simplemente porque nosotros no estamos haciendo el proceso correcto y adecuado desde el principio. Ahora, si la lluvia temprana es el Espíritu Santo, pues nosotros no tendremos mucho que ver allí. Sí y no. Nosotros somos los que preparamos el terreno para la lluvia temprana, para que el Espíritu Santo trabaje. Nosotros preparamos el terreno, nosotros aramos el terreno. Para la lluvia tardía, nosotros vigilamos el terreno. ¿Se dan cuenta que hay una parte nuestra? Pero queremos que el Espíritu Santo haga todo. Queremos que Dios haga todo. Señor, convierte a mi esposo. Señor, convierte a mis hijos. Bueno, ¿usted ha vigilado el terreno?
Si usted no vigila a sus hijos durante la lluvia temprana, cuando los llevaba de chiquititos, pero sí los dejaba ver televisión, los dejaba ver Netflix, los dejaba frente a la pantalla, ay no, es que están viendo un programa de Dios. Y el resto del día, todo el bendito día pegados a la pantalla, todo el bendito día pegados a los videojuegos, ay no, mi hijo no sale de casa porque él no tiene malas amistades, pero sí andaba en casa metido en internet, hablando con otras personas, viendo lo que no tenía que ver. Y cuando el muchacho se le va perdiendo durante el proceso del crecimiento de esa semilla, cuando se dio cuenta que no lleva fruto, sino que por el contrario, en vez de ser trigo es cizaña, entonces, pastor, ore por mi hijo, hermano, por favor, para que mi hijo se convierta. Usted es el vigilante de ese terreno. Usted tiene que cuidar ese proceso. Y lo mismo pasa con nuestra propia vida. Algunos creen que porque ya echaron raíces dentro de la iglesia hace 20, 30, 50 años, entonces no hay forma, no hay posibilidad de que usted se pierda. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20, no se les olvide eso. Y de hecho, si miran Mateo 7:21 en adelante, se van a dar cuenta, muchos dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hablamos y predicamos, no hicimos campañas, no madrugamos, Señor, en tu nombre? Y el Señor le responderá, apartados de mí, obradores de maldad. Miren, eran predicadores, eran madrugadores, eran oradores. Y el Señor aún así los identifica como obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no llevaban fruto. Lo que garantiza la lluvia tardía realmente tuvo un buen efecto son los frutos. Pero lo que garantiza una lluvia temprana son los brotes, las raíces. Yo le doy gracias a mi madre, a pesar de que vengo de un hogar que se separó, de un hogar que no era... Mi papá es inconverso, mi mamá fiel creyente del Señor. A pesar de ese error y esa equivocación, de dejarse llevar por el amor y bueno, el yugo desigual, mi madre siempre trató de enfocarnos las raíces. Se preocupó tanto en esa lluvia temprana desde pequeñitos, nos levantaba a orar, nos levantaba a estudiar, nos hacía soñar con el cielo, nos hacía imaginar cosas increíbles. Y a pesar de que el mundo en el cual yo me desarrollé, el mundo en el cual yo crecí, un sector muy popular en Colombia, bastante popular, lleno de drogas, lleno de muerte, lleno de prostitución, y tuve la posibilidad de contagiarme de todo eso, las raíces fueron tan firmes que me ha ido permitiendo mantener, y poco a poco me ha costado, tengo que reconocerlo, he tenido que tomar de mi parte, Señor, ayúdame a arrancar esa cizaña que a veces como que... Y el Señor poco a poco me ha permitido dar frutos. ¿Me falta mucho? Claro que sí, pero estoy en ese proceso. Así que no solamente aplica a los demás, aplica a nosotros mismos, porque la lluvia tardía habla de carácter, mis queridos. Es la formación del carácter. Si la lluvia temprana nos habla de conversión, la lluvia tardía nos habla del carácter. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo? El carácter. ¿Cuál carácter? El carácter del Espíritu Santo que recibimos en la lluvia temprana. Pero si usted no recibió la lluvia temprana, o el terreno no fue bien preparado, no fue bien arado, pues nuestro carácter va a reflejar al enemigo de Dios. Al enemigo de Dios. ¿Por qué nuestros jóvenes, por qué nuestros niños se nos están desanimando dentro de la iglesia? Porque en la lluvia temprana, la conversión no ha sido hacia el lado de la luz, ha sido más hacia el lado de las tinieblas. Por ese motivo, cuando van creciendo, su carácter no va reflejando al Señor. Prefieren estar más afuera que adentro. Prefieren más la televisión, poder 2 horas de televisión, 3 horas de televisión, 2 horas de una película, compartiendo en familia, pero no se aguantan 20 minutos del estudio de la palabra. Tengo sueño, tengo pereza, qué pereza madrugar, qué fome el sermón, qué terrible, ay, no me gusta, es que casi me duermo en el sermón, qué predicador tan malo. Nos ha pasado, ¿verdad? Incluso a los adultos también nos ha pasado. Qué terrible situación. Y esto nos da una muestra de que las lluvias no han llegado en el tiempo correcto, que la preparación del terreno no es la correcta. Si sus hijos se le están saliendo, mis queridos, es porque el arado, el proceso previo, no estuvo bien realizado. ¿Va a costar más? Sí, va a costar más. Pero todavía podemos corregir dichos errores y dichos procesos. El Espíritu Santo, mis queridos, aparece de forma manifestada en San Juan 16:13. Quiero cerrar el tema con esto para que lo podamos nosotros tener en cuenta. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es ese trabajo de la lluvia tardía que está profetizada para el fin del tiempo? Porque para el fin del tiempo, si tuvimos una lluvia temprana, en Hechos capítulo 2, tendremos una lluvia tardía. Esa lluvia tardía es la que va a reavivar
la obra al final del tiempo. Esa lluvia tardía va a generar dos procesos importantes que vamos a mencionar en estos días. Uno, zarandeo, porque el Espíritu Santo genera el reavivamiento, que lo vimos ayer. El Espíritu Santo, aparte de que genera el reavivamiento, es decir, vuelve a vivir lo que estaba muerto, esa plantita que no estaba dando frutos, vuelve a revivir, vuelve a darle esa fuerza, vuelve a afianzar las proteínas, las vitaminas de la tierra, vuelve a confiar nuevamente en el Señor. También va a mostrar evidentemente quién lleva fruto y quién no lleva fruto dentro del pueblo de Dios. Esa diferencia va a generar una actividad generada o llamada o conocida como el fuerte pregón. El fuerte pregón nos va a permitir traer a los obreros de la hora undécima. Los últimos que van a ser esas ovejas que están en otros rediles entrarán gracias al trabajo del Espíritu Santo de la lluvia tardía, pero también va a generar un proceso conocido como el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? No se pueden perder los temas que nos quedan de esta semana. Ya nos quedan 2 días, así que en esos 2 días voy a intentar de cubrir los otros 4 eventos que nos incumben dentro de estos 6 eventos importantes antes del cierre del tiempo de gracia. ¿Qué nos dice San Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estimados, estamos a las puertas del fin del tiempo. Muchos de nosotros todavía estamos jugando, estamos allí en una situación en la cual pensamos que no, todavía estamos a tiempo, cuando haya una ley dominical, cuando la situación se ponga complicada. Estimados, a nivel espiritual ya estamos en guerra. Estamos en guerra y la estamos perdiendo. La estamos perdiendo. Nuestro enemigo vino y sembró cizaña mientras estábamos durmiendo, en la noche. Y ahora, cuando vemos la cizaña, entonces como que muchos nos hemos familiarizado y no sabemos qué es trigo, no sabemos qué es cizaña. Y aunque no podemos juzgar a los demás, sí podemos juzgarnos a nosotros mismos. Yo te invito para que esta mañana te empieces a mirar a ti mismo y digas, ¿soy trigo o soy cizaña? ¿Estoy muriendo? ¿Necesito un reavivamiento? ¿Necesito esa lluvia tardía? Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para poder hacer los cambios necesarios en nuestra vida el día de hoy. Porque si seguimos desviándonos a diestra y siniestra, estimados, prontamente estaremos en sequía. Recuerden Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis, y si ustedes no están llevando fruto, y dentro de esos frutos incluye sus hijos, su esposa, su hogar, sus amigos, sus vecinos, entonces hay algo que nos hace falta. Necesitamos reavivarnos, necesitamos reforma, pero también necesitamos de la lluvia y el poder del Espíritu Santo. Los invito a terminar con una oración. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, la honra y gloria sean solamente para ti. Gracias por un día más, Señor, de vida. Gracias por un mensaje como este, Señor, acerca del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, porque mueve nuestro corazón para poder cambiar, para poder actuar. Permite, Dios, que cada una de las personas que me están escuchando en este momento puedan tener esa conexión fuerte contigo y decidan, Señor, ser útiles delante de ti. Si hay algunos, Señor, que están muertos, permite, Dios, que sean reavivados, porque tú obras en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permite, Dios, que podamos nosotros generar la oportunidad para que esa lluvia temprana que entró en nosotros, Señor, hace muchos años cuando recibimos este evangelio, pueda obrar en nosotros de forma positiva. Nos permita, Señor, echar raíces, afianzar, hacer nuestro trabajo. Y cuando llegue, Señor, la lluvia tardía, poder, Señor, cosechar los frutos del esfuerzo y del trabajo realizado durante tantos años. Guarda, Dios, de cada padre, de cada madre, dale sabiduría. Guarda, Dios, de cada una de las parejas, de esposos, de pololos, de comprometidos, de aquellos, Señor, que incluso están solteros, bendíceles. Y permite, Dios, que podamos iniciar un proceso de reavivamiento contigo a través de la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tema. Permite, Dios, que pueda ser abono para que las que me están escuchando empiecen a echar raíces desde ya, y que este tema, Señor, no sea un tema más, sino que sea una parte de la lluvia temprana que recibimos para poder, Señor, prepararnos para la famosa, grandiosa y espectacular lluvia tardía. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Estimados, muchas gracias y que el Señor les bendiga.